En las primeras horas de la madrugada, cuando la niebla apenas comenzaba a disiparse, más de 200 elementos armados rodearon una propiedad que por años fue considerada intocable. Helicópteros sobrevolaban el cielo, camionetas blindadas bloqueaban cada salida, y en el centro de todo, un nombre que durante años sembró el terror: Soraya, la Fiera. ¿Qué hace que las autoridades lancen un operativo de esta magnitud contra una sola persona? ¿Qué crimen es tan atroz que hace temblar hasta a los criminales más curtidos? La respuesta los va a dejar helados. Bienvenidos y prepárense, porque lo que están por escuchar es tan perturbador que parece sacado de una pesadilla. Pero es real, dolorosamente real. Antes de hablar del operativo y de la traición que desató todo esto, necesitan conocer quién es realmente Soraya, apodada La Fiera. Y créanme, ese apodo no lo ganó por casualidad. Soraya tiene 43 años, aunque algunos reportes dicen 45, y lleva más de 2 décadas involucrada en el mundo del crimen organizado. Pero lo que la hace única, lo que la convierte en una figura casi legendaria en ese mundo oscuro, es que es una de las pocas mujeres que ha llegado a posiciones de liderazgo real dentro de estructuras criminales dominadas tradicionalmente por hombres. Su historia es la de alguien que nació en la pobreza absoluta, en un rancho olvidado donde no había escuelas, ni hospitales, ni futuro. A los 14 años, según testimonios de gente que la conoció, ya trabajaba transportando pequeñas cantidades de droga. A los 18 ya coordinaba rutas. A los 25 ya era jefa de una célula completa. Y para cuando llegó a los 30, La Fiera controlaba territorios enteros, manejaba millones de dólares y tenía bajo su mando a más de 200 hombres armados que la obedecían sin cuestionar. Pero lo que realmente distingue a Soraya de otros criminales es su reputación de brutalidad extrema. En el mundo del crimen organizado, donde la violencia es moneda corriente, ella se destacaba por su crueldad. Hay historias, algunas confirmadas y otras que suenan a leyenda urbana, de cómo castigaba las traiciones. Se dice que no solo ejecutaba a los traidores, sino que hacía sufrir también a sus familias, que usaba la tortura no solo para obtener información, sino como espectáculo para mantener el miedo entre sus subordinados. Su apodo, La Fiera, viene precisamente de eso. Antiguos miembros de organizaciones rivales que pidieron anonimato cuentan que cuando Soraya entraba en modo de ataque, era como un animal salvaje, sin piedad, sin remordimientos, sin límites. Y eso, en un mundo donde la violencia es la norma, la convirtió en una figura temida incluso por sus propios aliados. Durante años operó con relativa impunidad. Su rancho, una propiedad enorme en las afueras de una región montañosa, era su fortaleza. Tenía sistemas de seguridad dignos de una instalación militar, guardias armados 24/7, túneles subterráneos de escape y, según los rumores, hasta pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas que traían cargamentos de droga desde Sudamérica. Ahora llegamos al corazón de esta historia, a la razón por la cual las autoridades finalmente decidieron actuar, a la traición que no solo selló el destino de Soraya, sino que dejó una cicatriz imborrable en quienes conocieron los detalles. Estamos hablando de la presunta ejecución de 7 de sus propios familiares. 7 personas que compartían su sangre. 7 vidas que, según las investigaciones, ella misma ordenó terminar. Los hechos ocurrieron aproximadamente 3 meses antes del operativo. Según testimonios protegidos y documentos filtrados de la investigación, Soraya comenzó a sospechar que alguien dentro de su organización estaba filtrando información a las autoridades y a organizaciones rivales. Hubo operativos que fallaron misteriosamente. Cargamentos interceptados justo cuando nadie debería saber de ellos. Ubicaciones de casas de seguridad que fueron descubiertas. La paranoia es una constante en el mundo del crimen organizado, y Soraya no era la excepción. Comenzó una investigación interna, usando métodos que solo puedo describir como medievales. Interrogatorios bajo tortura, amenazas a familias enteras, ejecuciones públicas dentro de su organización para sembrar el terror. Y en algún momento de esa cacería de brujas, sus sospechas cayeron sobre su propia familia. Específicamente, sobre su primo hermano David,
de 34 años, quien supuestamente manejaba una parte importante de las finanzas de la organización. Soraya creyó, o quiso creer, que David estaba robándole dinero y pasando información a cambio de protección gubernamental. Nunca sabremos si esas acusaciones tenían fundamento o eran producto de su paranoia, pero lo que hizo después es simplemente monstruoso. Según la reconstrucción de los hechos hecha por la fiscalía, Soraya ordenó la captura de David. Pero no solo de él, también de su esposa, sus 2 hijos de 8 y 11 años, sus padres y su hermana. 7 personas en total. Las llevaron a una propiedad remota, uno de los muchos ranchos que controlaba la organización, y allí ocurrió lo impensable. Los detalles son tan perturbadores que voy a omitir los más gráficos. Pero según testimonios de un sicario que posteriormente se entregó a las autoridades y está bajo programa de protección de testigos, Soraya estuvo presente durante todo. Interrogó personalmente a David, lo torturó frente a su familia, y cuando él juró una y otra vez que era inocente, que nunca la había traicionado, ella simplemente no le creyó. O peor aún, quizás sí le creyó, pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás sin parecer débil frente a su organización. Lo que pasó después es lo que realmente quebró el código, incluso dentro del mundo criminal. Los 7 familiares fueron ejecutados. No solo David, quien supuestamente era el traidor, sino toda su familia, incluyendo, y esto es lo más atroz, a los 2 niños. En el mundo del crimen organizado, por más brutal que sea, hay ciertas líneas que la mayoría no cruza. Los niños suelen ser una de esas líneas, pero Soraya la cruzó. Los cuerpos fueron encontrados semanas después por campesinos en una zona remota. La escena fue tan horrible que varios de los investigadores que procesaron el lugar pidieron apoyo psicológico después. Y fue ese descubrimiento el que finalmente puso a Soraya en la mira directa no solo de las autoridades, sino de otras organizaciones criminales que la comenzaron a ver como alguien peligrosamente inestable. Con toda esa información sobre la mesa, las autoridades tomaron una decisión. Era momento de actuar, y tenía que ser con todo. No podían darse el lujo de un operativo fallido, no podían arriesgarse a que Soraya escapara. Así que planearon lo que se convertiría en uno de los operativos más grandes contra el crimen organizado en años. La madrugada del operativo, más de 250 elementos participaron en la acción. Había agentes de la Policía Ministerial, fuerzas especiales estatales, elementos de la Marina y hasta un contingente de la Fiscalía General. Llegaron en convoyes masivos, con helicópteros Black Hawk sobrevolando la zona, drones monitoreando cada movimiento y francotiradores posicionados en puntos estratégicos. El rancho de Soraya era una fortaleza, como ya mencioné, pero las autoridades habían hecho su tarea. Durante semanas, usando inteligencia satelital y drones de vigilancia, habían mapeado cada centímetro de la propiedad. Sabían dónde estaban las cámaras de seguridad, dónde estaban los guardias, dónde estaban los posibles túneles de escape, y atacaron con precisión quirúrgica. A las 4:45 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, las primeras unidades rompieron las puertas principales con arietes. Simultáneamente, otras unidades entraron por puntos secundarios. Los altavoces gritaban, ¡Policía! ¡Al suelo!, mientras las linternas tácticas iluminaban cada rincón. Testigos de ranchos vecinos, a varios kilómetros de distancia, reportaron haber escuchado el ruido de los helicópteros y haber visto las luces. Sorprendentemente, no hubo resistencia significativa. Los guardias, al ver la magnitud del operativo, simplemente se rindieron. Algunos intentaron huir por los campos, pero fueron capturados rápidamente. Y Soraya, la fiera, que durante años había sembrado terror, fue encontrada en su habitación, todavía en pijama, con una expresión que los agentes describieron como de shock absoluto. El cateo del rancho reveló un arsenal que parecía sacado de una película. Más de 50 armas de fuego de diferentes calibres, incluyendo fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. Chalecos antibalas, equipos de comunicación encriptados, vehículos blindados y, lo más importante, documentación que vincula a Soraya con docenas de crímenes adicionales. También encontraron dinero en efectivo. Aproximadamente $3 millones escondidos en diversas partes de la propiedad. Pero quizás lo más perturbador que encontraron
fue una especie de sala de interrogatorios en un sótano de la propiedad, con cadenas en las paredes, manchas de sangre en el piso y herramientas que claramente se usaban para tortura. Los investigadores creen que ese fue probablemente el lugar donde los 7 familiares fueron interrogados antes de ser ejecutados. Soraya fue trasladada a una prisión de máxima seguridad, donde permanece en aislamiento total. Enfrenta cargos graves: homicidio múltiple, crimen organizado, armas de uso exclusivo y lavado de dinero. Delitos que podrían mantenerla en prisión el resto de su vida. Pero más allá de Soraya, esta historia revela algo mucho más profundo: cómo el crimen organizado destruye todo lo que toca. Ella no nació siendo un monstruo. Nació en pobreza extrema, sin oportunidades, en un lugar abandonado por el Estado. Y ese vacío fue ocupado por la violencia. Hoy miles de jóvenes viven la misma realidad, sin futuro, sin opciones, atrapados en un sistema que los empuja al crimen como única salida. Algunos de ellos serán los próximos líderes violentos si nada cambia. La muerte de 7 familiares, incluidos niños, nos recuerda que las víctimas no son cifras. Son personas, familias, vidas truncadas que nunca debieron pagar ese precio. Arrestar criminales no es suficiente. Necesitamos educación, oportunidades y presencia real del Estado para romper el ciclo desde la raíz. Si este video te impactó, dale like, compártelo y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿cómo crees que se puede detener realmente esta violencia? Gracias por ver hasta el final. Cuídate y nos vemos en el próximo video.